Les damos la bienvenida al podcast número 211 de Crónicas Gumba. El día de hoy yo soy su anfitrión, César Rivera, me encuentran en redes como @Flagstad, un saludo para todos, y el encargado de presentarnos el juego será... Víctor Dalos, me encuentra en @GumbaVictor. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. Víctor nos va a hablar de un juego de estrategia, que entiendo es por turnos, y del cual ya habíamos hablado previamente de la primera entrega. Víctor, dígame, ¿a qué juego me estoy refiriendo y qué nos vamos a quedar escuchando? Vamos a hablar de Mario plus Rabbids Sparks of Hope y nos vamos a quedar escuchando de su banda sonora Sunny Side of the Galaxy, compuesta por Grant Kirkhope. Los invitamos a que se suscriban a la plataforma de podcast en la que nos estén escuchando. Ahí seguramente hay un botón para suscribir o seguir o alguna campanita que les avisa de cuando publicamos episodios nuevos. Todas las semanas estamos publicando nuevo contenido y tenemos un montón de episodios que pueden devolverse a escuchar en esa misma plataforma o en nuestra página web www.cronicasgumba.com. Mario plus Rabbids Sparks of Hope es la segunda parte de una franquicia que empezó con algo de Kingdom Battle, si mal no Sí, recuerdo. así es. Entonces, cuénteme cuándo hablamos del juego inicial y de qué nos vamos a quedar hablando aquí para empezar. Bien, nosotros hicimos un podcast, lo encuentran puntualmente en el 55, en la segunda parte, en donde hablamos de Mario plus Rabbids Kingdom Battle, que fue una apuesta súper extraña que logró Ubisoft de la mano de Nintendo. Pidieron permiso, le prestaron a los personajes de Nintendo del Reino Champiñón y lo primero que ellos hicieron fue darles pistolas. Ahí sí pueden escuchar el podcast, van a de pronto encontrar un poquito de contexto. Esta Pistolas no exactamente, pero por lo menos armas, que es muy Cañones, raro. sí, correcto, cañones, rifles de asalto, rifles de sniper, bueno. Pero el tema es que son Mario, Luigi y los demás personajes allí importantes y reconocidos. Ese primer juego fue una sorpresa, una agradable sorpresa, porque al principio pues la gente habló pestes de lo que iba a poder hacer Ubisoft y cayó muchas bocas porque el juego tuvo muy buenas reseñas y fue muy bien recibido tanto por calidad técnica como por la misma jugabilidad. Esta segunda entrega fue una sorpresa porque normalmente este tipo de juegos, si ustedes miran, es muy poco común que Nintendo saque más de un juego de estos spin-off, incluso ni siquiera de los de su línea principal saque más de un juego por generación. Mario Kart 1, Mario Golf, Mario Tennis. Yo me acuerdo de cuando le estaba prestando las franquicias a Square para que hiciera lo del Mario 3 on 3, que era de deportes, que era De con baloncesto. cuando le prestaron creo que fue a Konami para que hiciera el Mario Dance Dance Mix algo algo. Ujú. También fue uno solo y chao. Así como fue sorpresa el anuncio del primer juego, el anuncio de este segundo también lo fue. Yo aquí, antes de empezar a hablar del juego, les traigo dos temitas así muy rápidamente. El primero, de un artículo en la página de la Comisión de Artes y Cinematografía de Francia sobre la forma como trabaja Ubisoft. Y la segunda parte, un poquito de qué pasó después del lanzamiento de la voz de Yves Guillemot, que es como uno de los cabezas aquí de Ubisoft. De la primera parte de cómo trabajan este juego, algo que les llamó mucho la atención en general, cuando uno pone y ve los créditos del juego, se da cuenta que aquí participa un montón de gente. Y eso es muy propio de Ubisoft. Tiene un montón de estudios repartidos alrededor del mundo y todos esos estudios meten la mano en un juego. Entonces, en esta entrevista que le hicieron a Javier Manzanares de Ubisoft París, eh, le preguntaban cómo habían integrado a esta gente, a sus equipos, para trabajar en este juego de Mario. Y les decían que básicamente
según su costumbre, ellos buscan aprovechar las fortalezas de cada estudio porque les parece más trabajoso crear estructuras que faltan en los demás. Entonces, así por ejemplo, dice que en el estudio de París ellos tienen un montón de técnicos expertos en los motores que ellos manejan y diseñadores de juego, pero que muchos de los artistas y programadores los tienen en otros estudios. En este caso ellos se apoyaron en el estudio de Milán. Y aparte, resulta que para hacer cinemáticas encontraron que la gente en India, un estudio que tiene allí que se llama Pune, son como los mejores en general de todos sus estudios. Entonces a ellos les encargan las partes así como de grabar cinemáticas. Y por último, en China, en el estudio de Chengdu, allí también les ayudan con todo este trabajo de pulir el código, armar cosas, hacer menús y transiciones. Entonces dice que en general en este juego trabajaron más de 320 personas, de las cuales alrededor de 100 estaban en París, 150 en Milán, un grupo entre China y la India como de unos 80, y de aquí dice que sacaron, primero este juego le salió mucho más costoso que el primero, porque en el primero solo trabajaron unas 130 personas y le metieron esa cantidad de gente porque quedaron muy emocionados con los resultados del primer juego. Dicen que una de las diferencias y algo que les gustó mucho es que trabajaron de esa forma y el resultado final se los evaluaba directamente en Nintendo, y decían que Nintendo era muy claro con darles retroalimentación, feedback de si algo les gustaba o no les gustaba, y que eso les ayudaba a irse alineando y no salirse como de las líneas que ellos querían para el juego. Y es raro que involucren esos estudios porque realmente Ubisoft no tiene muchos juegos de este género. O sea, sí, yo sé que Ubisoft tiene un estudio que es especialista en vehículos, y cada vez que usted ve un vehículo en Far Cry o en Assassin's Creed o en cualquiera de esos juegos, el vehículo lo diseñó, lo programó y lo pulió ese estudio de allá, pero yo no le conozco a Ubisoft muchos más juegos de estrategia. No, no tiene muchos. Y por eso digamos que les gustó el resultado que obtuvieron aquí, porque este juego se ganó cuando se lanzó en los Game Awards de ese año el premio Mejor Juego de Simulación Estrategia. Y eso habla mucho de que su jugabilidad quedó bastante pulida. La segunda partecita de la que les quería hablar salió en The Video Game Chronicles, un sitio en donde entrevistaban, como les decía, a Yves Guillemot, que es pues cabeza de Ubisoft, y le preguntaban pues cómo les había ido con el juego, y cómo habían logrado primero que les dieran la opción de la segunda entrega. Entonces él dice que cuando terminaron el primero se quedaron con muchas ideas, entonces rápidamente armaron como un pitch, una idea general, se la llevaron a Nintendo hasta Japón y le dijeron, mire, aprovechando la historia o el settings de los juegos que ustedes lanzaron en Wii, principalmente el Mario Galaxy 1 y 2, tenemos estas ideas que las podemos implementar en otro juego, vamos a cambiar o ajustar un poquito la estrategia para hacerla más divertida. Nintendo les dio el aval, pero les recomendó que no lo trabajaran tan pronto. El juego, el primero se lanzó en 2017, estamos hablando de que esto fue más o menos a finales de 2017, principios del 2018, les dijo que le dieran un poco más de tiempo, que los juegos normalmente en la plataforma tenían, dicen long legs, o sea, como que van vendiendo durante más tiempo de lo normal en Switch, sobre todo estas franquicias de Mario. Entonces ellos dicen que sí, que se lo tomaron con algo de calma, incluso dicen que Nintendo les recomendó esperar a la sucesora, que no lo lanzaran en Switch, que ellos les daban el aval para que lo lanzaran incluso en la siguiente consola que vaya a sacar Nintendo. Ellos dicen, dice Guillemot, dentro de Ubisoft lo discutieron, dijeron que bueno, que estaba bien, que le dieran un poco más de tiempo, y pusieron fecha de aproximadamente 2021-2022. Les pareció que pues 5 años más o menos después de haber lanzado el primero era suficiente tiempo. Entonces decidieron... Además los rumores de la sucesora, al menos de una versión mejorada de la Switch, han estado existiendo desde el 2020 al menos. No se terminó de lanzar la Nintendo Switch y ya estaban diciendo que llegaba una Pro al año siguiente y que al año siguiente ya era una sucesora y que iba a ser un fracaso de consola. Fue cambiar la pantalla. Ajá. Pero pues
siempre hubo el rumor de que hey, por ahí hay alguien que está y los kits de desarrollo ya ahora soportan una nueva tecnología que antes no estaba, y no sé qué, y desde el 2020 vienen fuertes los rumores de que Sí, iba y a que va a salir tener una el versión. poder de una PlayStation 6. No, no, rumores de Nintendo Switch desde que salió existen. Y si la misma Nintendo les dijo, espérense a la sucesora. Lo que pasa es que también esa congeladora, hablan de la congeladora de Nintendo, y es que se supone que ellos van desarrollando, tienen muchas ideas, las van madurando poco a poco. Y como para nadie es un secreto que ellos no lanzan los juegos con las últimas gráficas del momento, sino que pueden ir con unas que van un poquito más atrás y las van retocando a medida que las necesiten, se pueden dar ese lujo, pero muchas otras compañías no. Tienen que sacar réditos lo más pronto posible de lo que crean. En este caso, el juego se lanzó con críticas muy positivas en octubre del 2022. Se anunció en el E3 del 2021, fue una sorpresa como les decía, las reseñas le dieron muy buenos puntajes, pero dice este Yves en su entrevista que las ventas estuvieron por debajo de lo que ellos esperaban y la expectativa de ventas la pusieron como una proyección del primer juego. Ellos dijeron, si cuando en el 2017 había X cantidad de Nintendo Switch, vendimos tanta cantidad de juegos, entonces en el 2022 que hay muchísimas más Nintendo Switch, pues vamos a vender en proporción lo mismo. Y pues resulta que no funciona así, eso no es tan directo, porque al final esto es un género en particular, a pesar de que tenga la cara de Mario, pues no deja de ser un género que no tiene un público, digamos que exponencialmente cambie o se meta en esto. Además, los que adoptan la consola más adelante en la vida de la consola no son precisamente los jugadores de hueso colorado, sino los que de pronto están buscando una segunda opción o le reciben de un regalo navideño y esos no son precisamente los jugadores que dicen, "Me voy a meter a jugar estrategia por turnos, Ujú. pero acomoda lugar". Correcto, eso es. Ellos irán a probar juegos que dejaron de probar, un Zelda muy famoso, un Mario Kart que se sabe que ya está muy asentado. Aparte de esto, ¿qué dice Yves Guillemot? Dice, las ventas también fueron muy afectadas por el problema de economía mundial. 2022 ya empezaba a denotar cierto tema, salimos de la pandemia y el tema del comercio sufrió algo, se bajó este tema del negocio digital de videojuegos un poco. Entonces él dice que pues no lo previeron en su momento, pero que también les afectó, aunque también hizo un comentario y es que le llama la atención que el primer juego, el Kingdom Battle, sigue vendiendo muy bien y este segundo también está siguiendo la tendencia. Entonces ellos están haciendo una proyección de que estos juegos por lo menos durante 10 años les van a generar ingresos. No como ellos esperaban, pero por lo menos sí algunos ingresos continuos, entonces eso los tiene bastante contento, tanto que decidieron agregar, pues se tenía planeado desde el principio 3 paquetes dentro de una gran paquete de expansión con 3 contenidos independientes que además ayudaron a mantener con vida el juego durante un año. Al final, a principios del 2024, reportaron que llevaban unos 3 millones de ventas, de unidades vendidas, que no es un número malo si se mira el contexto de juegos que saca Ubisoft. Pues ellos están acostumbrados a números muchas veces más grandes en juegos multiplataformas, pero también juegos que les cuestan muchísimo más de lo que les cuesta este. Y en comparación, ¿cómo le fue al primero? ¿Tienen por ahí de pronto el dato? Según reportó la misma Ubisoft, alrededor del 2022 cuando lanzaron este juego, el anterior ya había llegado a las 10 millones de unidades vendidas. Entonces, pues esperar a ver si este tiene las mismas piernas y 5 años después más o menos llega a los mismos números. Listo, Víctor. Entonces, estos juegos, la vez pasada, recuerdo que sí tienen historia. Y ya me mencionó que un equipo se encargó de las cinemáticas, entonces espero que cuenten algo. Ahora, por otro lado, hay conejos involucrados, así que no espero que la historia tenga mucha coherencia. ¿De qué va la trama de este Sparks of Hope? Esta es un poquito más seria que la anterior. La anterior sí era como explicarnos esa razón retorcida de por qué tenemos un conejo, un rabbit de estos con el sombrero de Mario y con bigote y que se cree italiano. Entonces, eso supuestamente era una lavadora multidimensional y unas gafas que los unían y cosas así. Aquí nos fuimos un poquito más serios, un poquito más, digamos, podría decir hasta básicos. Se supone que
Bueno, terminaron los eventos del primer juego, ya todo el mundo se acostumbró que existen unos rabbits ahí que están mezclados con la gente de Mario y su reino champiñón. Están ahí ellos pacíficamente viviendo con estos rabbits y de pronto les llega una horda de... En Mario Galaxy hay unas estrellitas, lumas, y resulta que parece que tienen como una invasión de esos Lumax que están llegando al reino de champiñón, pero cuando ya se acercan a ellos se dan cuenta que no, que también son una mezcla entre Rabbits y Lumas y los bautizan como Sparks. Y esos Sparks están huyendo de un monstruo gigante que parece una mantarraya y que está rodeado como de una oscuridad rara a la que le dicen Darkness. Y él termina secuestrando a Peach. Este grupo entonces se une para irla a rescatar, la rescatan muy pronto y ella se une de nuevo a pelear con ellos. Y el caso es que aquí se enteran que hay una criatura, un ser maligno que se llama Cursa y que quiere llevarse o robarse a los Sparks porque al parecer, según nos dice por ahí una inteligencia artificial de una nave que se creó con la lavadora cósmica de los Rabbits, que estos bichitos tienen una energía especial y que parece que la cursa de este ser quiere capturarlos para quitarles esa energía. Son como un reactor pues nuclear, ellos tienen mucha energía ahí y por eso se los quieren llevar. Entonces pues Mario no lo puede permitir. Con la primera excusa de ir a rescatar a Peach, se embarcan en perseguir a esta mantarraya rodeada de oscuridad y terminan encontrándose a otros personajes del reino champiñón por allí, a otros rabbits también que de alguna manera están relacionados con esta criatura y recorriendo varios mundos para buscar salvar a los Sparks y derrotar al bicho este grande. Esa es la historia. Vale, listo. ¿Y cómo nos cuentan la historia? ¿Está esto dividido por capítulos, Sí, cinemáticas, diálogos entre episodios? ¿Cómo va el cuento? está muy estructurado, tenemos diferentes mundos y al principio de cada mundo nos muestran una cinemática en donde normalmente conocemos a un personaje muy característico de ese mundo al que acabamos de llegar. Hay una cinemática corta de cómo llegamos ahí, de qué es lo que está pasando en ese mundo. Normalmente la oscuridad esta lo está afectando de alguna manera y nos muestran con diferentes tomas de diferentes partes de ese mundo, más o menos qué debemos hacer para ayudar al mundo este. Y ya cuando llegamos al final del nivel y logramos pues superar al enemigo de ese mundo, pues nos muestran también qué pasa, si se recupera el mundo o no. Y eso es con cinemáticas corticas, bonitas, sencillas, pero muy bien logradas. Otra parte ya se cuenta mucho a través de esta información indirecta. Entonces en la mayoría de mundos hay o afiches o letreros o libritos, páginas por allí con alguna imagen. Esas entonces nos cuentan algo de la historia o de ese personaje importante del mundo. Entonces yo al principio sí me los vi mucho, vi los cuadros, los dibujos, pero ya al final como que me los empecé a pasar porque no eran como tan importantes esos personajes secundarios. Era más como para darme un contexto de cada uno de los mundos. Y muchos diálogos entre los personajes, entonces cuando me muevo de un mundo al otro, entonces se supone que voy dentro de la nave y aquí la inteligencia artificial me va diciendo algo que descubrió en el análisis de lo que logramos superar en el mundo anterior. Entonces, que este personaje maneja estas cosas y que el mundo al que vamos pasa otra cosa, entonces posiblemente el malo quiere esto. Entonces así más o menos nos va revelando la historia. Está bien, pero pues no es tampoco el punto fuerte. No me la salté, o sea, no fue tampoco tan tediosa porque está en las dosis adecuadas. Entonces por ese lado, la historia bien, sin ser nada del otro mundo. Listo, Víctor. Entonces entremos al meollo del asunto. Esto sigue siendo un juego de estrategia. Sigue siendo por turnos. ¿Y cómo es un combate típico en este Sparks of Hope? Sí, sigue siendo por turnos. De hecho, quiero empezar por el combate. Para quienes de pronto, si pueden escuchar el primer juego, pueden recordar que había un tema de dividirnos por turnos. Primero vamos nosotros, luego van los enemigos y así vamos turnándonos, pero en nuestro turno podemos ir saltando entre los personajes que controlamos. Esto está muy inspirado también o tiene mucho de XCOM. XCOM no es el primer juego que hizo este tipo de estrategia de coberturas, es decir, nuestros personajes y las armas, yo puedo hacerme detrás de un muro y con eso reduzco la probabilidad de que le disparen a mi personaje.
Y normalmente la estrategia en esos juegos es ir, disparar y luego buscar cobertura para Eh, no dejar sí. no quedar abierto para cuando ya empiece el turno del enemigo. Correcto. Entonces voy a empezar por ahí por el combate porque es un punto muy importante aquí. Tenemos un equipo de 3 personajes normalmente. Ellos pueden moverse libremente en un área según sus estadísticas. Entonces me muestran en el piso marcado en el suelo, marcado hasta dónde pueden ellos llegar y libremente puedo ir de un lado al otro y hasta que no haga la acción de atacar yo puedo seguirme moviendo ahí alrededor. Cada personaje tiene 2 acciones por turno. Moverse libre. Cuando dice libremente es, yo no me muevo como una cuadrícula, sino No, que esa es... es una diferencia del juego anterior. En el juego anterior sí había una especie de cuadrícula en el suelo. Aquí ya no. Aquí es un área marcada circular alrededor. Y yo puedo moverme como quiera dentro de esa cuadrícula, buscar cobertura, llegar hasta donde un personaje. Y eso es muy importante porque en el movimiento yo tengo 2 acciones, por decir algo, libres, que son acciones de movimiento. Si me encuentro con un enemigo dentro de esa área, puedo darle una barrida y esa barrida le hace daño. Todos los personajes pueden hacer esa barrida. Hay algunos que tienen más de una barrida con el tiempo o sus barridas son más fuertes. Y la otra es que si me acerco a un personaje de mi equipo, como que hago un salto encima de él para poder ir flotando un poco más lejos. Entonces con eso hago más amplio esa área de movimiento. Entonces es supremamente importante aquí el movimiento. Y aparte tengo otras 2 acciones. Y esas están marcadas con unos punticos. Cuando las gasto, se supone que ya no puedo hacer más. Normalmente esas acciones pueden ser o hacer un ataque con mi arma o activar una habilidad especial con los Sparks. Eso les comento ahora. O hacer una habilidad especial propia y única de mi personaje. Entonces, por ejemplo, Mario puede hacer guardia. Mario y Luigi pueden hacer guardia. Y quiere decir que en el turno del contrario, si algún enemigo entra a su área de visión, ellos disparan. Peach, por ejemplo, pone un escudo que hace invulnerables a todos los que estén en el área cuando ellos lo activen, las hace invulnerables en el turno del contrario. Rabbit Peach puede curar a los amigos que estén dentro de un área determinada. Entonces, cada personaje de los que yo tengo ahí tiene una habilidad secundaria o sea, que es propia y que lo diferencia bastante de los demás personajes. Eso me gustó mucho. Y aparte están los Sparks. Resulta que a medida que yo voy rescatando Sparks, que se pueden rescatar tanto eliminando a los jefes finales como cumpliendo algunos retos dentro del mundo, que ahora les hablo un poquito de eso, libero Sparks y esos Sparks se me unen en nivel 1 y eso es importante porque ellos me dan una acción. Yo puedo gastar estos punticos en hacer una acción. Entonces hay un Spark, por ejemplo, que activa una lluvia de meteoritos en un área pequeña. Entonces si yo esa acción la gasto con ese Spark, lanza esos meteoritos. Y a medida que voy avanzando en el juego, puedo hacer crecer ese Spark en particular para que su área de meteoritos sea más grande. Hay otros, por ejemplo, que le dan habilidades al disparo de que aparte del daño también generan algún efecto, como envenenar al contrario o a moverlo o congelarlo en el sitio para que no se pueda mover en el siguiente turno, cosas así. Entonces aquí hay una riqueza bastante, muchísimo más amplia. Me gustó mucho más que en el primer juego en el combate porque me deja muchas más opciones, desde los propios movimientos, las acciones de movimiento, como la posibilidad de tener los Sparks y resulta que yo los Sparks también los puedo intercambiar. Esas habilidades yo los hago crecer y si en algún momento no quiero utilizar a Peach porque no me interesa ser defensivo, sino que quiero utilizar a Rabbit Mario, que es muy ofensivo, pero tiene ataques de muy corto alcance, le puedo cambiar el Spark según si yo quiero. Que ahora usted es el que tiene el de la lluvia de meteoritos. Entonces, eso le da mucha versatilidad a los personajes. Pero eso no hace el juego como muy complicado. O sea, uno de los encantos del primero era que precisamente era sencillo para que una Ujú. persona que fuera atraído por Mario no quedara atrapado en este juego de estrategia profunda, complicada. No, para nada es complicado. De pronto, si ven que les digo que tiene muchas opciones, realmente es muy sencillo porque aquí eliminaron algo que se tenía en el primer juego, adelantando un poquito a cómo suben de nivel nuestros personajes. En el primer juego yo tenía que subir determinadas ramas de ataque que eran bastantes y eran con unos puntos ahí que tenía que distribuir, eran complicados de poner, eran muchos. Aparte tenía que ir a una tienda a comprar las armas y si no le compraba el arma característica a cada personaje pues él no subía su ataque.
Y aparte también tenía que ponerle unos otros elementos para que subieran sus estadísticas. Aquí no, aquí todo se redujo. Las armas son siempre las mismas. Lo que nos van dando son unos puntos que yo sí puedo distribuir en que se mejoren las habilidades de ataque o las habilidades de movimiento o las habilidades de vida o defensa general. Son solo esas. Incluso el juego tiene una opción de autoasignar. Si tú quieres, por defecto le pones y él como que escoge una rama que es en la que más resalta tu personaje, pero si eso no te gusta, puedes tú mover los puntos a voluntad. Y los Sparks están ahí como en una piscinita, pues todos ahí puestos en una cuadrícula, y tú decides darles, esos crecen con otros tipos. En Mario Galaxy eran como bits, como estrellitas. Entonces aquí Sí, sí, también les les... recuerdo. Eran Ajá, unos aquí... fragmentos de estrella que podía recoger Exacto. uno con el puntero del control. Entonces, aquí cuando tú tienes un combate, al final de cada combate, vas subiendo experiencia a tus personajes, que eso les aumenta sus estadísticas, eso es automático, tú no tienes que pensar nada, pero también les dan esos punticos, y esos punticos son los que se distribuyen en mejorar sus habilidades. Y lo otro que te dan son bits. Entonces tú le das de comer los bits a la estrellita, al spark que tú quieras que suba, y los vas subiendo y ya. Y yo, por ejemplo, al final terminaba asignando siempre los mismos. Al principio solo hice crecer 6 Sparks, porque cada personaje puede tener hasta 2. Eso se va desbloqueando con el tiempo, pero es automático. Y lo que sí te permite es como ir moviendo un Spark de un personaje a otro según quieras. No se me hizo complicado, de hecho a mi hijo le gustó bastante y él pues de juegos de estrategia poco, pero por el mismo carisma de los personajes se dedicó a jugarlo un rato, me vio jugar y se entusiasmó. Entonces ahí me pedía en algún momento, ven, yo te hago estas batallas que son sencillas y ya las difíciles las haces tú, porque ese es otro punto aquí. Sí hay variedad en los combates, mucho más que en el primer juego. Aquí, por ejemplo, está la típica de eliminar a todos los enemigos, pero también hay otra de llegar a un sitio muy lejano rápido. No es tanto ponerte a eliminar a los otros, sino tratar de escaparte y que alguno de tus personajes llegue a un sitio en particular. Hay otras, por ejemplo, las batallas finales eran más de activar algunos sitios especiales o llevar alguna cosa a algún sitio para luego poder destruir otra cosa. Me gustó más. Hay una pelea sobre un tren en movimiento con una cosa gigante ahí que nos va persiguiendo. Eso me gustó mucho, la variedad y el diseño de los objetivos dentro de los escenarios principales. Hay un tema que también cambia bastante y es, ya saliéndome del combate, es cómo me muevo en el mundo. En el primer juego el tema era muy lineal y ese sí puede ser un punto que se le haga complejo a la mayoría de jugadores, porque en el primero yo sencillamente iba siguiendo un camino muy definido entre combates. Entonces iba como por una línea, llegaba a un combate, salía de ese combate, iba por otro caminito, llegaba a otro combate, de pronto llegaba a un sitio que era levemente abierto donde había algún acertijo para ganarme algo, y así, era muy 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 lineal. En este caso, los planetas en donde estamos son relativamente amplios. Y ahí hay rabbits corriendo, gente que nos pide ayuda y nos pone una misión. Entonces uno dice, derrote a 3 enemigos de tales. Y yo tengo que ir a buscarlos, derrotarlos. Si los venzo, entonces me dan aparte de las recompensas de los bits y oro. Ahorita les digo el oro también para qué lo uso. Y me dan también unos stickers. Y con esos stickers yo puedo ir a cambiarlos con el vendedor del mundo y abrir algunos sitios especiales que tienen retos opcionales más difíciles aún. O puedo también cambiarlos por cosméticos para los personajes que yo tengo. Espera que estoy un poquito confundido con esa exploración. Estamos hablando de que yo visito varios planetas. Y cuando llego a un planeta, ese planeta es como un pequeño mundo Mundo abierto. abierto. Ujú, así es. Ok. Y eso es lo que puede ser complicado. De hecho, hay un amigo que también estaba jugando y me dijo que lo dejó porque se perdió. Y yo lo entiendo completamente. Hay un planeta, por ejemplo, creo que es el primero o el segundo, que es un escenario congelado. Y resulta que hay muchas rampas, resbaladillas, túneles, tubos de estos para pasar de un nivel a otro. Es una montaña. Entonces él decía que no le gustó esa exploración. Y sí puedo entenderlo porque parece a veces un poquito complicado. Es más lineal de lo que uno quisiera pensar. Yo llegó un momento donde yo solo caminaba al frente, iba resolviendo y me daba cuenta que iba llegando donde necesitaba.
pero el juego sí puede ser abrumador en ese tema de la exploración. Y además tiene muchos acertijos para poder desbloquear monedas y bits. Y esos acertijos sí pueden ser complicados. Hay unos que son de mover cajas, pero hay uno, por ejemplo, que es de, hay unos chorros de agua que están como, hay una tubería como que se rompió, parece, debajo del suelo. Entonces yo como que tengo que ponerle tapones para que la presión llegue al final del tubo y me abra una entrada. Yo di vueltas y Claro, vueltas. Ujú, Víctor, que es ingeniero civil, la resuelve, pero el resto ujú. de mortales que no tenemos esos conocimientos, ¿cómo hacemos? No, no, sí es complejo. O sea, yo lo resolví y dije, oh, qué inteligente. O sea, sí alcancé a pensar, uy, qué inteligente soy. Y se supone que este es un juego para un público más bien más joven. Y no creo que ese público más joven le tenga tanta paciencia a esos acertijos. Y ese acertijo en particular bloquea el camino. O sea, si no lo resuelves, no puedes seguir en ese No es nivel. uno de esos que están Opcionales. Ujú. opcionales como para, hey, vamos a abrir un área que sea de mayor dificultad. No, es que para progresar necesito resolver esta cosa. Correcto. Y hay Y no hay de un... esos personajes que le soplan a uno que se Sí, aburren de verlo, a los 3 segundos se aburren de verlo a uno trabado y le dicen, hay que hacer esto. Y uno, pero espere, por lo déme pensar al menos. sí hay, pero no en todos los acertijos. Entonces sí, sí puede llegar a ser algo frustrante si no estás acostumbrado. A mí me gustan los acertijos y por eso este juego me gustó bastante, porque le encontré más reto en esa parte. De pronto, bueno, se me olvidaba decirle las monedas de oro. Las monedas de oro son para comprar consumibles. En este juego, en los combates, sí tuve que usar los consumibles para curarme, una bomba para hacerle daño a los enemigos, o un ítem especial para que cuando se le terminara el movimiento a mi personaje, como que le diera un segundo movimiento más, cosas así. Entonces los ítems para mí fueron súper valiosos. Y además también se utilizan las monedas para curarte al principio. No tienes que ir a ningún sitio en especial, sencillamente antes de cada combate te dicen, oye, por tantas monedas te curamos a tus personajes. Entonces en algún momento yo los iba rotando, porque recuerda que solo puedes llevar tres, pero en tu parrilla, en tu grupo, pueden ir muchos más. Entonces yo lo que iba sacando era como que iba, que se fueran desgastando todos y cuando ya tenía todos muy débiles, los curaba a todos y ya, volvía a seguir. Entonces eso me gustó la dificultad, pero encuentro que ya no es para todo el mundo. Este juego tiene contenido y es un tema que tiene Ubisoft. En algún nivel me paraba en un sitio alto y veía todos los posibles misiones que tenía que hacer. Ah, mire, ese conejito ya tiene un sticker arriba, quiere decir que él me da una misión. Y ese de allá también, y ese de allá también. Y aquí veo un posible combate, y aquí hay eran un montón. A pesar de que el mundo es pequeño, o sea, no, esto no es un mundo abierto, pero sí es un espacio amplio, yo empecé a sentirme un poco abrumado de todas las cosas que había por hacer en ese mundo. Y en el primer nivel yo me gasté mucho más tiempo del que yo pensé que iba a hacer, porque empecé a hacer y cumplir y cumplir y cumplir. Yo, oiga, pero ¿ya qué hora sigo con la historia? Entonces eso puede llegar a fastidiar a algunos. Listo, Víctor. La única pregunta que me quedaría es precisamente cuando dice que me demore un poco más es de qué tanto tiempo qué inversión de tiempo estamos hablando en este juego, más o 30 menos. horas. ¿Para Yo terminarlo o para para sacarle? terminarlo. Yo en el primer mundo me demoré, pero dije, no, venga, no tiene sentido demorarme tanto. Entonces empecé como en los siguientes mundos, así a hacer algunas secundarias que tenía por ahí o a lo básico para poder conseguir una llave particular que necesitabas para un reto más difícil de cada mundo, pero no hacer todo. Y haciendo eso, que yo veo que es como lo básico y algunos extras, me demoré 30 horas. Se puede pasar de pronto en menos tiempo, pero no, le pongo por ahí unas 5 horas menos, unas 25 horas como mínimo. Y ya de ahí en adelante, fácilmente yo puedo creer que este juego te puedes gastar unas 50 horas. Con el contenido que tiene. Y aparte, esto tiene 3 DLCs de pago, en donde en uno le aumentan un pedacito de historia de un Spark, se llama Last Spark. Hay otro que es como una torre de retro que se llama Tower of Doom, con muchas O. Y por último, agregaron a Rayman, un personaje muy famoso de Ubisoft, que tiene también como aquí un cameo y una historia particular en contenido descargable. A diferencia del primer juego, que yo sí me fui de cabeza a comprar el DLC de Donkey Kong, en este no se me antojó. Porque en el primero, pues como que yo sí quería más. En este ya llegó el punto al final que me gustó mucho, pero dije, no, estoy bien. De pronto más adelante miro a ver si alguno de estos DLC me interesa.
Sí, de pronto si vemos que no hay tercera entrega, dentro de unos Ujú. 3 o 4 años podemos estar examinando la posibilidad de buscar ese contenido adicional. Listo, Víctor. Entonces, terminamos ahí el tema de la jugabilidad y pasémonos a hablar de los aspectos técnicos de este Mario plus Rabbids Sparks of Hope. ¿Cómo se ve y qué tanto mejoró con respecto a la primera entrega? Bueno, primero aquí volvieron a utilizar un motor propio de Ubisoft que se llama Snowdrop. Ese motor fue anunciado en el 2013 y se empezó a utilizar en el 2016, es decir, no es un motor nuevo. Se utilizó en South Park, en Tom Clancy The Division y en el Mario Plus Rabbids Kingdom Battle. Cuando lo presentaron, de hecho, el eslogan era Things Better, Not Bigger. Y eso es, para las escalas de Ubisoft, se nota. Es un juego mucho más pulido. Yo no le vi errores técnicos en general. Por ahí sí una textura que se movía mal o alguna cosa, pero en general se ve bastante bien. Eh, ¿Qué características tiene? Mucho tema de manejar el volumen, de la destrucción de cosas. Como se supone que yo aquí tengo coberturas, cuando los enemigos disparan las pueden ir destruyendo. Eso se ve muy bien. El escenario va cambiando un poquito a medida que yo voy haciendo cosas. Hay un nivel, por ejemplo, que tiene unas corrientes. Eso se ve muy, muy bonito. Mucho tema de sombras. Me gustó bastante. El arte, eso sí, está totalmente inspirado en el Reino de Champiñón. Yo lo asemejo, lo veo mucho de lo que se vio en Mario 3D World, así como esos personajes muy, o sea, se ven pequeños, como un 2.5D más o menos para describirlo. O sea, todo es 3D, pero que la cámara muchas veces tienden a dejarla en un punto para que todo se vea muy sólido, ¿no? Sí se puede en la exploración rotar libremente, pero se rota en unos ángulos muy definidos. Como les decía, en cuanto al diseño artístico, mucha temática de Galaxy y los personajes están muy bien creados, los colores son muy vivos, no le envidia nada a los juegos directamente de Nintendo, me parece que aquí esa inspiración quedó muy bien hecha. Y los escenarios aparte tienen muchas cosas raras, muy propio de los Rabbids. Entonces por ahí hay un buzo gigante o hay unos Rabbids jugando dados en algún lado y cuando pasa algo entonces el escenario se modifica un poquito. Detallitos pequeños pero que me parece que quedaron bien. Los gráficos son sólidos. En nada descrestante. Al principio me dio a mí la impresión de que al jugarlo en modo portátil se veía un poco más embarrada que la primera versión, que el primer juego. Como así embarrada. Como que le bajaron a la definición. ¿A la resolución? ¿Para que se vea como borrosos los bordes? Sí, correcto. Como que le bajaron un poco la resolución a ese primer escenario, que fue el que encontré como más amplio, y sí se me hizo como un poco raro verlo así borroso. Pero raro porque en modo portátil casi no se nota. Sí, correcto. A mí se me hizo raro. Cuando ya lo pasé a la televisión no lo vi así. Entonces no sé si era un tema del primer escenario, porque ya los siguientes no me pasó eso. Ya el siguiente sabía por ahí una mansión y yo la veía todo muy bien. Creo que en el primero como que trataron de hacer esa primer vistazo como más amplio y yo sí sentí algo de caída en la resolución. Afortunadamente igual estos juegos no requieren un frame rate muy alto precisamente porque son temas de estrategia. Pero ¿qué tal si se siente estable? Sí, 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 ese lado no tiene ningún inconveniente. El desempeño en general de la consola no tuve problema. Vale, listo, Víctor. Entonces hablemos ahora de el sonido. Primero, ya dijimos que esto tiene historia, pero no mencionamos en la historia si esto tiene voces. Bueno, en cuanto a las voces, hay una cosa muy rara y es que completo solo hablan un robotcito que nosotros incluso tenemos desde el primero, que parece una aspiradora, una limpiadora, barredora de esas automáticas, y Sí, la inteligencia un artificial de Zumba, la un nave. Rumba, un Ajá, cosito de correcto. esos. Esos sí hablan y son los que nos presentan la historia y los que nos dicen qué encontraron y nos hacen como una narración. Esos hablan completo. Los rabbits medio hablan, pero realmente lo único que gesticulan son las primeras palabras de su frase o como alguna frase, una palabra característica, pero realmente lo que dice ahí en textos es completo y es diferente. Y los personajes del Reino Champiñón no dicen nada. Ellos sí solo se supone que hablan, pero en texto. Entonces eso se me hizo raro.
Pero cuando dice que no hablan nada es que ni Wahoos, ni Yahoos, ni Sí, hay en esos, Mario. esos griticos en Ah, algún momento cuando están onomatopeya saltando. sí. Exacto. Pero nada más. Entonces ese lado se me hizo extraño. Como les digo, pues entonces las voces solamente tendría que hablar de las de la inteligencia artificial y eso pues quedó bien, pero pues no es nada de resaltar tampoco. Ya en cuanto a la música, aquí contrataron de nuevo a Grant Kirchhoff. Él fue un ex Rare. Para la composición de la banda sonora del primer juego, él prácticamente la hizo toda completa. Trabajó en su momento en GoldenEye, en Perfect Dark, en Killer Instinct, en Banjo-Tooie, en Donkey Kong Land y Donkey Kong 64. Pero le agregaron otro par de compositores que se agradecen mucho. Gareth Cocker, él trabajó en Ori, Halo, Immortal Phoenix Rising, de él ya hemos hablado, y Yoko Shimomura, pues que ella sí es muy reconocida en la industria, ella trabajó en Mario y Luigi, trabajó en Kingdom Hearts, ha trabajado con Square en varias bandas sonoras muy famosas. Personalmente me gustó mucho más esta banda sonora porque las canciones de Grant Kirchhoff a mí me suenan mucho a Nintendo 64, a Banjo-Kazooie, a Donkey Kong 64. Y si bien están bien, me cansan. Cuando ese tipo de música como muy de fanfarria, muy festiva, me cansa. En cambio las otras son un poquito más sobrias, son más de RPG. Me gustó la mezcla. O sea, en algún momento de exploración suena esta música muy festiva y muy alegre, pero cuando ya estamos en momentos de pelea y son un poquito más de tensión, me gustó más esta banda sonora. La música en general apropiada, se ajusta muy bien a los escenarios, a los movimientos de los personajes, es un punto que me gustó. En general los aspectos artísticos me gustaron bastante. Listo, Víctor. Entonces, ¿qué nos vamos a quedar escuchando de esa banda sonora antes de pasar a nuestro resumen y la recomendación? Battle of Beacon Beach. Los invitamos a que nos sigan en cualquiera de nuestras plataformas. Tenemos Instagram, Twitter, Facebook. En todos nos encuentran como Crónicas Goomba. Y también, sobre todo, a que se suscriban o a que nos sigan directamente en la plataforma que sea que nos están escuchando. Estamos presentes en cualquiera. Si de pronto nos encontraron en nuestra página web y los están escuchando en iVoox y resulta que ustedes escuchan normalmente Spotify, estamos en Spotify. iTunes, estamos en iTunes. Deezer, estamos en Deezer. Google Podcast, estamos en Google Podcast. Estamos, mejor dicho, en absolutamente todo lado y de verdad nos ayuda un montón si se suscriben o nos siguen en cualquiera o en varias de esas plataformas y así se enteran de que lanzamos episodios nuevos y de paso el algoritmo nos ayuda a que más personas nos escuchen. El día de hoy, en el podcast 211, estamos hablando de Mario Plus Rabbids Sparks of Hope, que salió para la Nintendo Switch en octubre del 2022. Víctor, entremos en materia. ¿Cuáles son los aspectos positivos de esta segunda entrega? Bien, yo tengo aquí 5, pero los voy a nombrar muy rápido. El primero, el diseño de los combates me pareció muchísimo mejor que el del primer juego. Me divertí más creando estrategias en este juego. El segundo, los acertijos en los mundos para mí son positivos, aunque como les mencionaba eso puede estar, y es un pero, si no les gustan esos acertijos de mover cajitas, de switches, de hacer que la luz vaya de un lado al otro, eso pues de pronto no les gusta. Aquí están bien hechos, los acertijos están bien diseñados, por eso me gustaron. El tercer punto, la cantidad de contenido. Esto tiene acertijos, mundos opcionales, retos de velocidad, cómo encontrar los diferentes Spark, cómo utilizarlos. La cantidad de contenido es enorme. Lo otro, la simplificación de la subida de nivel me gustó. El hecho de que no haya que estar comprando armas nuevas para todos me pareció excelente, porque lo que yo mejoro son los Sparks y yo luego se los puedo cambiar entre personajes. Entonces eso me pareció muy bien, cómo crecen los personajes y que todos crecen al tiempo. Se me olvidó mencionar eso.
pero si yo voy subiendo de nivel, pues si subo un Spark, ese sirve para todos. Pero aparte la subida de nivel es para todos los personajes que yo lleve, así no hayan participado en los combates. Yo puedo intercambiarlos libremente y aquí me vi usando a todos los personajes por diferentes motivos. Eso me gustó. Y por último, los aspectos artísticos. Los gráficos y la música están bien. Quedaron los sonidos, el sonido acompaña, la banda sonora va muy bien y gráficamente es un juego muy bonito que tiene también muchas variaciones en ambientes, en diseños. Eso me gustó. ¿Y hay algo netamente negativo? A ver, a mí a mí me gustó me ha gustado esa técnica. Le voy diciendo a usted cuáles son y usted me dice si son muy graves o no, como para dejarlos en cosas que de pronto solo le molestan a algunos o pueden dañarles a todos. A mí en general no me molestaron tanto, pero ya usted me dirá. El primero es que la naturaleza de mundo abierto, de espacio abierto de los mundos, puede llegar a perder a bastante gente. Y aparte, eso también hace que muchos combates sencillos se repitan, porque en el escenario hay unos enemigos por ahí rondando. Entonces yo puedo tratar de evitarlos, pero ponen muchos, y como para que el mundo no se vea vacío, me ponen y me los ponen y me los ponen, y entonces se me empiezan a repetir combates de los sencillitos, de los básicos, que a veces yo sentía que estaba como perdiendo el tiempo. Entonces eso no me gustó. Otra cosa, algunos mapas fueron más complicados de lo necesario. Hay uno por allí en donde hay que mover una mano, un brazo mecánico y entonces tengo que ir a un lado y activar unos switches y luego moverme a otro y activar otros switches. Pues entiendo que es el tema de estrategia, pero aquí lo vi más como que el acertijo fue más complicado incluso que la estrategia. En algunas escenas la cámara fija, eh, precisamente para que el motor saque pues su mejor provecho, me ponen en un reto de velocidad en donde la cámara no la puedo rotar. No es en todos los escenarios, pero sí hay algunos en particular en donde no me dejan moverlo y yo me vi fallando algunos retos de velocidad porque debía ver un poquito más a la esquina, como que yo movía la cabeza para ver si alcanzaba a ver más allá, pero es que la cámara me enfocaba muy corto el espacio. Y por último, algunos mensajes constantes de Ubisoft y sus mecánicas, sus mecánicas no, como sus costumbres de mercadeo. Entonces, cada vez que abría el juego, me decía, recuerda loguearte con Ubisoft para ganar tus recompensas de Ubisoft Plus, de Ubi Plus. No me interesa, gracias, pero igual ahí estaba el mensaje todas las veces. O el tema de, mire, tiene los DLC, cómprelos, eso. Pero hay un tema y es que, por ejemplo, cuando yo jugué el Phoenix Rising, Immortals Phoenix Rising, Ujú. eso, el problema no era que me los anunciaran a la entrada, porque pues eso es una mala costumbre de Ubisoft, pero digamos que ya la tolero sin mucho problema. Pero el problema es que eso me demoraba el arranque del juego. Ujú. Eso sí es Exacto. molesto. Sí, exactamente ese es el problema. Cada vez que voy a entrar, salta tu mensaje de conéctate. Cada vez que voy a entrar, recuerda que puedes comprar esto. Ujú. Sí, sí, eso le demora a uno el arranque de la sesión y eso sí es bien cansón porque no siempre uno tiene tiempo para sesiones largas. Ujú. Listo, Víctor. Digamos que esos, los dos primeros podrían ser negativos dependiendo, hay que tenerlos en cuenta específicamente para el público y los últimos pues ya no molestan tanto, pero pues sí son cositas importantes. ¿Algo más para mencionar o podemos ir a recomendar esto a un público y compararlo con algunos otros juegos? Bien, entonces, sobre este juego, ¿con qué lo puedo comparar? Pues lo primero es el juego anterior, Mario Plus Rabbids Kingdom Battle. Sin duda es un gran juego para empezar. Como este también puede ser un buen juego para empezar, aunque tiene sus detallitos. Recuerden que lo tenemos en el podcast 55, en la segunda parte. Ya para otras estéticas, pero que también me parece un juego amigable con los que no conocen mucho de esto de estrategia por turnos. Podría recomendar el Gears Tactics, que también tiene un podcast de nosotros, es el 81 en la cuarta parte. Tiene una mecánica muy parecida a este, es decir, hay coberturas, hay misiones secundarias, hay clases específicas.
A mí ese juego también me gustó bastante y no es muy difícil, tiene incluso niveles de dificultad y la estética es mucho más madura. Si les molesta o les parece empalagoso esta temática de Reino Champiñón, este Gears Tactics también está y pues lo pueden jugar en PC y en Xbox. Y por último, un juego que se parece, no tiene un podcast, pero sí tiene una reseña escrita, se llama Hard West. Es un juego también por turnos, también de coberturas. Como les digo, tiene en la página www.cronicasgumba.com una reseña escrita. Es una temática del viejo oeste. También tiene que ver con movernos por turnos, pero en áreas abiertas. Entonces este juego también aplicaría, que es parecido a... y es independiente. Entonces ese sí lo pueden jugar en cualquier parte. Entonces esos serían los 3 juegos que recomendaría. El último de pronto se parece un poquito menos a este, pero los 2 primeros sí son muy muy parecidos. Este juego me gustó, como les digo, más que el primero, aunque puedo entender, si ven las calificaciones incluso, comparando el Kingdom Battle con este, son muy parecidas. Es decir, no es que este juego sea muy superior al anterior, es diferente. Casi que parece como una reimaginación del estilo jugable, de la forma de jugarlo. Para mí son 2 juegos diferentes con la misma temática y esta cosa de fondo, pero en su estrategia y su forma de explorar el mundo son bastante diferentes. Yo prefiero este, pero no creo que sea muy superior al primero y lo dejaría, al igual que el primer juego, como un comprable. O sea, en este, digamos que este es más enfocado como para el que le gusta más la estrategia del combate. Sí, pero también, sí, pero también tiene que gustarles ese tema de exploración y acertijos. El primero era más un tema de combate sencillo, de avanzar más linealmente con diferentes retos muy, muy uno detrás del otro. Y hay una diferencia también que de pronto no mencioné. Me parecieron más carismáticos a los jefes del primer juego. Aquí también hay jefes, en cada uno de los mundos hay jefes. Pero los jefes del primer mundo, como que la ambientación era más de Juego. broma. Sí, sí, es más de diversión, de tomar el Exacto. pelo. Ajá. Entonces los jefes también tenían esa locura de... Había un fantasma cantante de la ópera y cosas así. Había un Donkey Kong wannabe por ahí que también era muy, muy tonto. Entonces era más broma y eran más carismáticos los enemigos. Aquí no fueron tan carismáticos, el juego fue más serio. Y eso de pronto le quita un poquito. Creo que para una persona más novata, el primer juego es mejor. Sí. Y recuerden que como la historia del primer juego no tiene ningún sentido y la del segundo pues arranca como si fuera desde cero, se puede jugar uno sin haber jugado el otro. No tenemos el problema Exactamente. Ujú. de algunos compañeros de que no, hay que jugar los primeros 20 FIFAs para poder jugar FIFA 21. No, tranquilos, arranque con el que pueda. Listo, Víctor. Entonces con esto cerramos nuestro podcast 211. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hasta este momento. Eh, yo me despido, mi nombre es César Rivera, me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos y quien nos presentó el juego el día de hoy, Víctor Dalos, muchas gracias por escucharnos el día que ha sido hoy. los esperamos la semana entrante con un juego de mundo abierto.